Cuando alguien se prepara, pone toda su energía y dedicación en un objetivo y aún así no lo logra, es fácil caer en la autocrítica. Muchas personas en esta situación tienden a culparse a sí mismas, pensando que quizás no fueron lo suficientemente buenas, cuestionando hasta su propio valor, y este es uno de los aspectos más crueles de esta idea de manifestación, porque implica que si no logras lo que querés es porque algo te falta. Entender que no siempre lo logra la persona más capaz. Muchas veces lo logra alguien que, además de ser capaz y disciplinado, también tuvo suerte, y reconocer esto es un acto de respeto hacia quienes lo intentaron y no lo lograron por factores tan fuera de su control. Además de esfuerzo, necesitamos una pizca de suerte. Hoy quiero hablar sobre la manifestación. ¿Qué es? ¿Qué se entiende sobre manifestar? ¿Funciona? Hoy quiero hablarles sobre el lado B de este tema que está demasiado de moda y que, aunque puede brindarnos varias herramientas positivas y útiles, hay otras que no, y me parece que es necesario sumar a la conversación para ver la idea completa, porque no visualizar esto puede traer mucho dolor también. Entonces, empecemos por entender la definición de manifestación. La manifestación es la idea de que podemos atraer a nuestras vidas lo que deseamos simplemente enfocando nuestra mente en eso que queremos. Básicamente, se basa en la creencia de que nuestros pensamientos, intenciones y visualizaciones tienen el poder de atraer resultados positivos o negativos a nuestra vida. Esto se popularizó bastante, especialmente en los últimos años, a través de conceptos como la ley de atracción, que sostiene que lo similar atrae a lo similar y que si mantenemos pensamientos positivos vamos a atraer cosas buenas. De hecho, en Netflix está la película El Secreto, pueden verla para entender mejor de qué se trata este concepto y después cuéntenme qué piensan al respecto. Entonces, el proceso de manifestación incluye pasos como, por ejemplo, definir claramente lo que deseas, tener una visión clara de tus metas, visualizar y sentirlo como si ya fuera real eso que deseas, imaginar que ya tenés eso que deseas, mantener una mentalidad positiva, o sea, mantener pensamientos positivos, porque se considera que esos pensamientos positivos vibran en la misma frecuencia que los resultados positivos. Y por último, tomar acciones alineadas a esto que queremos, aunque este punto no siempre se enfatiza demasiado y en mi opinión es la más importante de todas. Entonces, ahora que estamos todos en la misma página y entendemos a qué nos referimos con manifestación, voy a empezar por nombrar los aspectos positivos sobre manifestar. Entonces, ¿es verdad que manifestar nos ayuda a definir claramente lo que queremos en la vida, a fijarnos metas y objetivos claros y nos ayuda a tenerlos en mente? También fomenta una actitud positiva y de apertura hacia las miles de oportunidades que existen en la vida, que obviamente nos hacen sentir mejor y así nos predisponen mejor a conseguir aquello que queremos conseguir. Y también al visualizar los deseos como alcanzables, se puede fortalecer nuestra confianza, lo cual es crucial para alcanzar nuestros objetivos. Por lo tanto, creo que es parte fundamental para construir una mentalidad que nos ayude a lograr nuestras metas. Porque, vamos a ser sinceros, si no pensamos que somos capaces de lograr X, ni siquiera vamos a intentarlo. Esto está muy relacionado con una parte de nuestro cerebro que es bastante interesante, que se llama el sistema reticular activador, SRA. El SRA es un conjunto de neuronas en el tronco del encéfalo, en la región del sistema reticular. Su función principal es regular la atención y la conciencia, actuando como un filtro que decide qué información es relevante y debe ser notada, y qué información puede ser ignorada. Este filtro es esencial porque estamos constantemente expuestos a millones de estímulos, sonidos, imágenes, sensaciones, y si no tuviéramos un sistema de filtrado, sería imposible concentrarnos en algo en particular. O sea, nos volveríamos locos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la manifestación? Cuando tenemos un objetivo o un deseo claro en mente, nuestro SRA actúa como un filtro y te ayuda a detectar información o estímulos en tu entorno que están relacionados con ese objetivo. Esto significa que cuando estás enfocado en algo, tu cerebro escanea inconscientemente el entorno buscando oportunidades, recursos o señales que te acerquen a eso que deseas. Es por eso que cuando estás pensando en algo en específico, como por ejemplo mudarte, de repente empezás a ver casas o departamentos con carteles de alquiler, compra, lo que sea que quieras hacer, por todas partes. No es que hayan aparecido más propiedades para alquilar, sino que tu cerebro está más alerta a ese estímulo. Ahora, imagina que decidís empezar un nuevo negocio y desde que tomaste esa decisión, empezás a ver más artículos sobre emprendimiento o escuchás a más personas hablando sobre negocios y notás oportunidades de negocio en situaciones donde tal vez antes no te había fijado. Esto es porque tu SRA está sintonizado con ese nuevo objetivo. Ahora lo ves por todos lados. Y acá es donde entra la manifestación en juego. Cuando visualizás y pensás en lo que deseas, básicamente estás entrenando a tu SRA
para que esté alerta a aquello que te pusiste en mente. Esto no significa que el SRA va a hacer que mágicamente se cumpla tu deseo, pero sí facilita que puedas detectar más fácilmente oportunidades y situaciones que podrían ayudarte a alcanzarlo. Por eso, tener claro lo que querés y mantenerlo en tu mente puede ayudarte a prestar más atención y estar más receptivo a las cosas que te puedan acercar a tus metas. Es clave acordarte que el SRA no va a hacer el trabajo por uno, sino que funciona como un filtro que te ayuda a ver oportunidades, pero vos sos el que tiene que actuar sobre esas oportunidades. Si bien la manifestación o visualización puede entrenar a tu SRA para estar más enfocado en tus objetivos, el paso crucial es convertir esas oportunidades en acciones concretas. Por lo tanto, entrenar tu SRA a través de la visualización y el enfoque es útil, pero es solo el primer paso, porque la clave para lograr cualquier objetivo sigue siendo la acción, la perseverancia y, vamos a admitirlo también, una pizca de suerte, o sea, factores externos que no están bajo nuestro control, que pueden estar de nuestro lado como no. Hay una frase que dijeron los estoicos que dice así: tener un objetivo en mente no garantiza que lo alcances, pero no tener un objetivo garantiza que no lo harás. Creo que esta frase sintetiza lo que quiero expresar con este episodio. O sea, es clave tener la visión. Sin eso definitivamente no vamos a lograr nada, aunque también muchas veces vamos a tener la visión y así todo hay cosas que no van a salir como deseábamos, porque así es la vida también. Y esto me da pie para hablar sobre el lado B de la manifestación, que es a lo que quería llegar con este episodio. Si bien la visualización puede ser una herramienta útil para mantener nuestros objetivos presentes, creer que solo con el pensamiento vamos a atraer lo que queremos puede ser bastante peligroso. Vamos a ver algunos riesgos importantes de esta creencia. Uno de los peligros más comunes y superficiales de la manifestación es caer en la trampa de no hacer nada, de quedarte en la fase de visualización pensando que con eso alcanza. Algunas personas se quedan ahí creyendo que simplemente por imaginar algo, eso va a hacer que pase. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces deseamos algo con toda nuestra energía y aún así no pasó nada? Es como si yo me imaginara ganando $1.000.000 y esperara que de un día al otro aparecieran en mi cuenta. Ese es justamente el mensaje de El Secreto, que si ven la película de Netflix van a entender de lo que les estoy hablando y entender lo peligrosísimo que es lo que plantean. Como si compensar en algo ya estuviera todo resuelto. Lo cual me parece un mensaje bastante irresponsable porque lleva a las personas a creer que solo por visualizar van a conseguir lo que quieren y así definitivamente la vida no funciona. Otro peligro de la manifestación es esto de actuar como si ya lo tuvieras. Siguiendo el ejemplo de la plata, si yo empiezo a actuar como si fuera millonaria, puedo terminar básicamente en la ruina. Hay personas que pensando que van a atraer riqueza, empiezan a gastar como si tuvieran millones y millones de dólares, se endeudan, invierten mal o empiezan a vivir por encima de sus posibilidades y las consecuencias pueden ser bastante desastrosas, desde meterse en problemas financieros graves hasta terminar en la quiebra. Por eso tengamos mucho cuidado con este principio. Esta idea de que todo está bajo nuestro control, ya sea a través de los pensamientos o de las acciones, nos puede hacer creer que podemos lograr absolutamente cualquier cosa que deseamos. Pero eso es una ilusión, porque no estamos considerando los factores externos como los desafíos de la vida, nuestras propias limitaciones o incluso la suerte misma. Parece que hay que ser un poquito más realistas y entender que dentro de las posibilidades que nos ofrece el mundo, algunas metas son más probables de lograr que otras. Por ejemplo, si yo quiero ser médica, la probabilidad de lograrlo es alta siempre y cuando estudie, me forme, trabaje para eso, lo puedo lograr. Ahora, si mi sueño es ser actriz de Hollywood, las chances son otras. No digo que sea imposible, pero sí que es millones de veces más difícil de lograr. Para que te des una idea, hablemos de datos concretos. En Estados Unidos el sindicato de actores tiene unos 160.000 miembros activos, pero se calcula que solamente entre un 10 y un 15% de ellos realmente puede vivir de la actuación. El resto necesita otros trabajos para sostenerse. O sea que solo entre 16.000 y 24.000 personas dentro del sindicato ganan lo suficiente actuando para vivir de eso. Si lo comparamos con la población mundial, esos 160.000 actores representan apenas el 0,002% de las 8.000 millones de personas en el mundo. Y si nos enfocamos solo en aquellos que realmente logran vivir de la actuación, estamos hablando de un 0,0003% de la población mundial. Esto muestra lo limitado que es el espacio para el éxito en una industria tan competitiva. Además existe un tema de cupos. Si todos quisiéramos ser actores de Hollywood, no habría lugar para todos, aunque todos fuéramos talentosos. Puede que una persona sea un gran actor,
pero por una cuestión de espacio limitado, nunca llegue a ser una estrella de Hollywood. Y no lo digo para desilusionar a nadie, sino porque ignorar esta realidad puede llevar a frustraciones tremendas. Porque, a ver, siempre vemos que le dan el micrófono a aquellos que lograron sus sueños, porque obviamente son las que las personas conocen, quieren escuchar. Entonces, por ejemplo, escuchamos actores de Hollywood diciendo: todo es posible, solo trabaja por tus sueños. Pero en ese discurso se olvidan de una parte importante, porque nunca cuentan que también tuvieron ayuda en el camino, contactos, suerte, o que encontraron una oportunidad justa en el momento indicado. Porque si no, parece que todos aquellos que también trabajaron por sus sueños no trabajaron lo suficiente como ellos y por eso no lo lograron. Y a mí eso me parece un mensaje bastante macabro. Porque uno puede realmente intentarlo, ser talentoso y así todo, no lograrlo. Porque el factor externo también cuenta. No somos todopoderosos. Y no solamente esto, también hay muchos factores externos y decisiones de otras personas que afectan nuestros objetivos. Por ejemplo, si una expareja nos dejó y queremos recuperarla, no podemos hacer que vuelva solo con nuestros pensamientos. Ahí también interviene la decisión del otro, sus propios deseos. Entonces estas situaciones no se resuelven solo con la visualización. Entonces yo lo que veo es que todo esto puede causar mucho dolor en quienes se esforzaron al máximo y aún así no llegaron a alcanzar ciertas metas. Cuando alguien se prepara, pone toda su energía y dedicación en un objetivo y aún así no lo logra, es fácil caer en la autocrítica. Muchas personas en esta situación tienden a culparse a sí mismas, pensando que quizás no fueron lo suficientemente buenas o que no desearon o visualizaron lo suficiente, cuestionando hasta su propio valor y capacidades. Y este es uno de los aspectos más crueles de esta idea de manifestación, porque implica que si no logras lo que querés es porque algo te falta, algo falta en vos, o en tu forma de pensar, o que algo anda medio mal. Es como decirle a una persona que se enfermó, que contrajo su enfermedad porque no pensó en positivo, mientras que quien se cura es porque tiene mejor mentalidad. Es absurdo y sinceramente me parece como bastante horrendo, porque he visto ejemplos cercanos de personas con una actitud increíblemente positiva que ya no están entre nosotros, y usar esa lógica es, en mi opinión, una falta de respeto. No podemos reducir algo tan complejo como la vida a pensar en positivo. Entonces es importante entender que no siempre lo logra la persona más capaz. Muchas veces lo logra alguien que, además de ser capaz y disciplinado, esforzado, etc., también tuvo suerte o conexiones en el momento adecuado. Y reconocer esto es un acto de respeto hacia quienes lo intentaron y no lo lograron por factores que están fuera de su control. Aceptar que el éxito no siempre es un reflejo directo de nuestro esfuerzo es difícil, pero también puede ser bastante liberador. Nos permite ver que no todo depende de nosotros, que hay aspectos externos que influyen y que a veces no obtener lo que deseamos no significa que fracasamos como personas. Es entender que aunque pongamos el corazón y el alma en algo, el resultado puede depender de circunstancias ajenas. De todas formas, quiero volver a aclarar que el esfuerzo es importantísimo, que es un gran porcentaje de lo que necesitamos invertir para encontrar los resultados que buscamos, pero además de esfuerzo necesitamos una pizca de suerte que nos termine de dar ese envión hacia eso que queremos. Entonces, después de ver el lado B de la manifestación y sus posibles riesgos, la propuesta es encontrar un enfoque que sea equilibrado, uno que realmente nos ayude a acercarnos a nuestras metas sin caer en la trampa de pensar que todo depende únicamente de nuestra mente o de nuestras acciones, o que todo lo que queremos se puede lograr solo con desearlo. Y para eso te voy a proponer algunos puntos clave para ayudarnos a perseguir nuestras metas de manera realista y sobre todo para crear una buena mentalidad para enfrentar la vida y los proyectos que tengamos. Número 1. Visualizar es solo el primer paso. Nos da claridad y motivación, pero el verdadero cambio viene cuando pasamos a la acción. Visualizar es como plantar una semilla. Es la intención de que esa semilla crezca, pero para eso hay que regarla, darle sol y cuidarla. Con solo la intención, esto no va a suceder. Necesitamos entender que el éxito depende de acciones concretas y consistentes. Sin esfuerzo y dedicación, las visualizaciones se quedan solamente en sueños. Otro tema importante que a veces se pasa por alto es la adaptabilidad. La vida no es una línea recta. Rara vez los resultados coinciden al 100% con lo que imaginamos. Por eso, ser flexibles es clave.
Ajustar nuestras expectativas y aceptar que los resultados pueden ser diferentes a lo que habíamos pensado no solo es saludable, sino que también es necesario. A veces la vida nos lleva por caminos que jamás hubiéramos imaginado y es ahí donde surgen oportunidades que incluso pueden resultar mejores que nuestras ideas originales. También pueden surgir nuevos deseos en el camino, cosas que antes ni habríamos imaginado desear. La vida es larga y muchas cosas pueden cambiar, aunque en algún momento pensemos que todo es estático y para siempre. Otro punto que es importante es entender las chances reales que tenemos en relación a lo que queremos lograr para tomar una decisión con todas las posibles variables en mente. Preguntarnos sinceramente si tenemos la capacidad y la disciplina para desarrollar las destrezas necesarias para alcanzar eso que deseamos. Si está dentro de nuestro alcance, dentro de las condiciones que nos rodean y si estoy dispuesta a poner todo el esfuerzo que eso me implique. Si la respuesta es sí, entonces ir con confianza por eso, darle con todo, sabiendo que lo hacemos por amor a eso que queremos, sin pretender un resultado específico a cambio. Entender que nos arriesgamos porque si no lo intentamos, siempre nos va a quedar la duda de qué hubiera sido si, qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho. Y si se da, genial, y si no, la verdad que también, porque tuviste la valentía de escucharte y lanzarte por básicamente amor a vos. Eso es lo que determina nuestro valor, cómo pensamos o lo que hacemos, no nuestros resultados. Y sobre todo, y esto me parece clave, comprender que nuestra felicidad no puede depender de una sola cosa. No podemos anclarnos a un sueño, a una persona o a un logro específico para sentirnos completos, porque la vida es mucho más amplia que eso. Si aquello que imaginamos no se da, entonces sentir orgullo por haberlo intentado y encontrar la felicidad en otros ámbitos de la vida, porque somos mucho más que un solo sueño o un solo propósito. No es que nacemos con un solo propósito y si no lo cumplimos entonces significa que fracasamos o que perdimos el sentido de nuestra vida. La vida no se mide por los logros, sino por cómo nos manejamos en ella, cómo interpretamos nuestras experiencias, cómo nos caemos y cómo nos levantamos, y cómo aprendemos a disfrutarla más allá de los éxitos o de los logros materiales. No tenemos un solo propósito. Pensá en las veces que tus deseos cambiaron o las veces que te surgieron nuevos deseos. Realmente podemos encontrar varios a lo largo de la vida. Al fin y al cabo, estamos acá para vivir la vida, con todo lo que eso implica, con lo bueno y con lo malo. No venimos al mundo para trabajar de actriz, piloto, médico o carpintero. No venimos al mundo a hacer, venimos al mundo a ser. Entonces, para terminar, me gustaría cerrar con la idea de que, llámalo manifestación o no, llámalo como quieras, creo que es un concepto que puede ayudarnos a determinar nuestros objetivos y motivarnos, pero entender que en el mundo real conseguir nuestras metas va a implicar de mucho esfuerzo de nuestra parte y de una cuota de suerte. Si estás en un momento de frustración por no haber logrado algo que querías y por lo que trabajaste muy duro, te puedo asegurar que vas a encontrar otros deseos, nuevas metas, porque es parte de nuestra esencia humana. No sos solo esa meta. Sos mucho más que eso y tu valor definitivamente no pasa por ahí. Espero que este episodio te haya ayudado y sobre todo reconfortado. Sin dudas es algo que me hubiese encantado escuchar a mí y por eso lo hago. Me encantaría que me cuenten sus experiencias en comentarios y si les gustó el episodio les pido si pueden darle like al video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse de nada. Y si están escuchando desde Spotify, dejarle una review para que esto pueda llegarle a más personas que tal vez necesiten escucharlo. Gracias y nos vemos la próxima.